¿Cómo están, jóvenes y señoritas estudiantes? Hoy vamos a ver el tema de hidróxidos y ácidos oxácidos. Los hidróxidos también se llaman bases y están representados por el ion o el anión OH, que significa oxidrilo o hidróxido. ¿Cómo vamos a realizar las fórmulas directas para los hidróxidos o las bases? Lo que necesitamos primero es conocer el nombre de nuestro compuesto. En este caso siempre vamos a utilizar el prefijo hidróxido en el nombre, hidróxido. De esta forma nos vamos a dar cuenta de que estamos formando o de que estamos estudiando a los hidróxidos, como en los ácidos y en los anhídridos. Hidróxido, plumboso. ¿Qué es lo que necesitamos para formar el hidróxido plumboso? Primero necesito el plomo con su carga de +2 y luego el oxidrilo o el hidróxido con su carga -1. La carga de este oxidrilo es constante, nunca va a cambiar, siempre va a trabajar con -1. Y para la formación de estos compuestos se necesita un positivo y un negativo. De esa forma se van a ir a unir y a formar un hidróxido o un compuesto. Bien, ¿qué es lo que voy a colocar entonces? Coloco el plomo seguido del hidróxido, ¿ya? Y luego voy a intercambiar sus valencias. Las valencias son estos números que estoy colocando aquí arriba. Por ejemplo, me dice que el plomo está trabajando con +2 y el oxidrilo con -1. Entonces voy a transportar este 2 al oxidrilo y el 1 al plomo. O sea, voy a intercambiar sus valencias. En este caso, se utilizan paréntesis para no confundir que el 2 que va a ir al oxidrilo solamente se vea como un átomo en el hidrógeno. Así de esta forma. Este 2 representa la valencia del plomo y también ahora representa el número de átomos que tiene el oxígeno y el hidrógeno. Este 2 que he colocado multiplica al oxígeno y multiplica al hidrógeno. Algunas fórmulas para poder empezar nuestra formación directa. Tenemos el hierro y el oxidrilo. Y aquí un 2. ¿Por qué este 2? Porque el hierro está trabajando con 2. Y no hay nada en el hierro, se supone que hay un 1. Y ese 1 es del oxidrilo. Entonces, para su nombre tradicional, utilizamos el oso y el ico. El oso para menor valencia y el ico para mayor valencia. Entonces, hablamos y decimos hidróxido ferroso. Ferroso. Cuando trabaja el hierro con 3, aquí está este 3 de aquí que les estoy mostrando es del hierro, va a trabajar, o bueno, se va a mencionar de la siguiente manera. Hidróxido, la función hidróxido, férrico, ¿ya? Los metales, bueno, los hidróxidos se forman con los metales, un metal y el oxidrilo. En todos los casos tenemos metales, el hierro, el cobre. Tienen dos valencias y tienen una valencia también. En este caso el hierro tiene dos valencias. El 2 va a trabajar como oso y el 3 va a trabajar como ico. ¿Ya? Para los monovalentes, que solamente tienen una valencia, vamos a trabajar con hierro, hidróxido de hierro. ¿Ya? Vamos a ver más adelante eso. Nomenclatura de los hidróxidos. Los hidróxidos vamos a nombrarlos en 3 formas. La nomenclatura Stock, la nomenclatura estequiométrica, que también se llama sistemática o IUPAC, y la nomenclatura tradicional. Bien, a ver, vamos a ver como ejemplos la fórmula directa, un metal más el oxidrilo. Este es el sodio. ¿Cuál es la valencia del sodio? +1, ¿no? Y del oxidrilo es -1. Por eso ya no hay números pequeños entre los átomos.
La nomenclatura stock, ¿cuál es la característica que que hace que la llamemos o la identifiquemos como una, como un, como la nomenclatura stock? Es el uso de los números romanos. En la nomenclatura stock utilizamos entonces los números romanos. Hidróxido de sodio. ¿El sodio con cuánto está trabajando? Con 1. Entonces aquí colocamos la valencia. En romano, 1. Sistemática o UPAC. Aquí utilizamos los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, según el número de átomos que tenga. Por ejemplo, aquí tengo un átomo de sodio, tengo un átomo de oxígeno y tengo un átomo de hidrógeno. Aquí en esta fórmula tengo un átomo de plomo, tengo dos átomos de oxígeno, porque este 2 habíamos dicho que se multiplica este y multiplica el hidrógeno, ¿no? Entonces tengo dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces aquí no vamos a colocar nada, son simplemente hidróxido de sodio. Y si queremos, también podríamos utilizar números romanos. En la nomenclatura tradicional vamos a utilizar el oso como su menor valencia, el oso, y el ico para su mayor valencia. ¿Ya? En este caso, como el sodio es monovalente, o sea, tiene solo una valencia, se va a mencionar hidróxido de sodio, nada más. El D es muy importante, hidróxido de sodio. En este caso del calcio, hidróxido de calcio. Primero se escribe el metal y luego el oxidrilo para la fórmula directa. Ahora, este 2 me indica que el calcio está trabajando con más 2, que eso es lo que me indica su valencia, ¿no? Más 2. Ahora, este 2 ha ido aquí a intercambiarse. Como el oxidrilo trabajaba con menos 1, ese 1 se ha ido a este lado, aquí sí, al lado del calcio, pero ya no se escribe, ¿no? Eso ya sabemos. Ahora, para sus nombres, hidróxido de calcio, vamos a mencionar el número romano con el que está trabajando el calcio. Serían 2 romanos, ¿no? 2 romanos. Ahí. En el sistemático o UPAC vamos a utilizar el prefijo di. Di, ¿por qué? Porque hay 2. Me indica este, 2. Di porque hay 2. ¿Ya? Entonces, vamos a volver aquí. Di porque hay 2, dos oxidrilos. Dihidróxido, ¿no? Dihidróxido. Este es el hidróxido de calcio. Romanos, para ser más completo, y vamos a colocar la valencia del calcio. Romanos 2. Bien. En la nomenclatura tradicional, hidróxido de calcio, porque el calcio es monovalente, solo tiene una valencia y ese es el 2. Bien, vamos a continuar y tenemos el hidróxido de hierro romanos 3. Ahora sí, aquí están los romanos, ¿no? Aquí arriba ya nos estábamos olvidando. Hidróxido de hierro romanos 3. ¿Qué me indica el número romano? Que el hierro trabaja con más 3. El hierro con más 3. A ver si escribimos el 3. Eso. Más 3. Hidróxido de hierro. Este 3 es este de aquí, ¿no? El 3. En la sistemática tenemos trihidróxido. ¿Qué me indica el trihidróxido? El tri, porque tenemos 3 hidróxidos. Aquí está el hidróxido, tiene 3. Trihidróxido de hierro. Para completarlo, podemos también colocar
los números romanos. En algunos textos, en los cuadernillos que nosotros hemos enviado, está de este modo, ¿ya? Con los números romanos. Y por último, hidróxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque el hierro tiene valencia +2 y +3. Y como está trabajando con +3, es su valencia mayor. Por eso se menciona eh, con el ico, ¿ya? Férrico, con la terminación ico. Entonces, eso es otro ejemplo. Algunos datos importantes que vamos a ver es que algunos elementos se nombran de diferente manera en la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, el oro se dice auroso o áurico, ¿ya? Su menor valencia frente a su mayor valencia, ¿ya? Cuando trabaja con menor valencia es oso y cuando trabaja con valencia mayor es ico. El estaño, por ejemplo, se dice estagnoso, estagnoso. Y el para su menor valencia. Y se llama estágnico para su mayor valencia. El plomo es plumboso o plúmbico. El cobre cuproso o cúprico. Y el hierro ferroso o férrico. También vamos a ver en el caso del azufre, que es sulfúrico, sulfuroso. ¿Ya? Bien. Ahora, los hidróxidos también reaccionan para su formación. ¿Y cómo vamos a escribir la fórmula de reacción? Para realizar las fórmulas por reacción se deben formar una ecuación, como por ejemplo esta de aquí. Vamos a necesitar un óxido básico, o sea, un óxido metálico. En este caso vamos a utilizar el óxido de sodio. Ya sabemos hacer óxidos. Y lo vamos a sumar agua, el elemento agua, H2O. Estos dos compuestos me van a dar un óxido metálico, un óxido básico, más el agua, me van a dar un hidróxido. Y en este caso llegaría a ser el hidróxido de sodio. Toda ecuación que vayamos a formar, tenemos que igualarla. ¿Y de qué manera igualamos? Nos fijamos los átomos de cada uno de los compuestos, ¿ya? Por ejemplo, empezamos por el sodio. Aquí tengo dos sodios, dos átomos de sodio. Este 2 pequeño de aquí pertenece al sodio y me indica que el sodio tiene dos átomos o que hay dos átomos de sodio. Hay un átomo de oxígeno. Aquí no hay números, pero se entiende o se sobreentiende que el 1 está ahí, ¿ya? Hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y en este caso vamos a ver, por ejemplo, si tengo dos átomos de oxígeno, al otro lado, en la parte del producto, porque esta es la parte que reacciona, en la parte del producto tiene que haber también 2. Y colocamos este 2 con número grande delante del compuesto. Esto ya es un compuesto, ¿ya? Y este 2 va a ir a multiplicar a cada uno de los átomos o de los elementos, que al oxígeno, y también va a ir al hidrógeno. Se va a ir a multiplicar, ¿ya? A cada uno de sus átomos. Entonces, 2 por 1, 2 sodios. Aquí hay 2 sodios. Vamos a irnos al hidrógeno. Aquí tengo 2 hidrógenos también, ¿no? Si se fijan, 2 hidrógenos. Aquí 2 por 1, 2 hidrógenos. Estaría igualado. Ahora el oxígeno. Aquí tengo un oxígeno más otro oxígeno. Serían 2 oxígenos en la primera parte. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte, ¿ya? Esta es la parte de los reaccionantes y esta es la parte del producto. Entonces, multiplicando 2 por 1, me sale 2 oxígenos. De esa manera estaría igualada mi ecuación. Toda ecuación se iguala, ¿ya? A ver, vamos a ver este caso. Por ejemplo, tenemos el óxido férrico.
Primero tenemos que tener un óxido metálico, en este caso el óxido férrico. Está trabajando con 3, por eso es ICO. Y vamos a mezclarlo, como habíamos dicho, con el agua, ¿no? Esta flechita que estoy poniendo aquí se llama irreversibilidad, esta de aquí, irreversibilidad. Y es como el igual, ¿ya? Es como una suma que estoy haciendo de compuestos para que me dé otro compuesto muy diferente. Se llama irreversibilidad y se utiliza en química, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a obtener a partir de la unión de estos dos es un hidróxido férrico. O sea, primero escribimos el hierro, el metal, y luego el oxidrilo, ¿ya? Y luego el oxidrilo. Después se intercambian sus valencias. Por ejemplo, aquí el hierro está trabajando con +3, ¿no? Si se han dado cuenta, con +3. Y el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces este 2 viene aquí y este 3 viene aquí, ¿no? Así de esa forma funcionan estos compuestos. De igual manera vamos a hacerlo aquí. El hierro va a trabajar con +3, ¿ya? Con +3. Y el oxidrilo habíamos dicho que su valencia es -1, así como este de aquí, ¿no? Como este, con -1. Lo que vamos a hacer es intercambiar. Este 3 va a venir aquí y este 1 viene a este lado. En este caso no se escribe ya. Solamente les he puesto aquí el 1 para que ustedes se den cuenta de que ese 1 está ahí, ¿ya? Pero es invisible. Ahora, su nombre va a ser hidróxido férrico. Para nombrar a los compuestos se nombra de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda. Entonces, empezamos con el hidróxido, la función, y luego el metal. Como está trabajando con 3, entonces habíamos dicho que es ICO. Y como les había mencionado, toda ecuación tiene que ser debidamente igualada. Por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de hierro y también tenemos 3 átomos de oxígeno. Cada uno de estos elementos es un átomo. Y estos números pequeños que se colocan ahí debajito son los números de átomos, ¿ya? Hierro, 2 hierros y 3 átomos de oxígeno. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aquí tengo un hierro y tengo, habíamos dicho que el 3 multiplica cada uno, ¿no? Tengo 3 oxígenos y tengo 3 hidrógenos. Entonces, ¿cómo voy a igualar? Por ejemplo, aquí tengo el hierro 2, aquí hierro 1. Entonces, vamos a igualar con un 2. Este 2 grande vamos a colocar delante. Y este 2 lo que va a hacer es multiplicar a cada uno de los átomos. El 2 va a multiplicar al hierro, va a multiplicar al oxígeno y va a multiplicar al hidrógeno. ¿Ya? Entonces vamos a empezar para ver de qué manera multiplica. 2 por 1, 2 por 1, 2 hierros. Entonces tengo 2 hierros en la parte del producto. 2 hierros. Ahora, me voy a pasar al hidrógeno. 2 hidrógenos tengo aquí en la primera parte, ¿no? Y voy a multiplicar este de aquí. 2 por 3. Llegarían a ser 2 por 3, 6, ¿no? 2 por 3, 6. Entonces, ¿qué hago para que este se vuelva 6? Voy a tener que colocar un 3, ¿ya? De esta manera. Aquí, ¿no? 2 por 3, 6. Entonces, aquí vamos a colocar un 3 grande. Eso me va a indicar que el 3 tiene que multiplicar al hidrógeno y tiene que multiplicar al oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 3 por 2, 6. Y ahí ya tengo
igualado esta parte. 3 por 2, 6. Aquí 2 por 3, 6 hidrógenos. Ahora los oxígenos. Tengo 3 oxígenos más. Aquí hay un signo más. 3 por 1, 3. Entonces, 3 más 3 serían 6 oxígenos en la primera parte, ¿no? 6 oxígenos. Y en el producto tengo 2 por 3, 6 oxígenos también. Este 3 tiene que multiplicar, ¿no? Habíamos dicho a cada uno de estos elementos. Bueno, ahí está la explicación. Vamos a continuar con este otro compuesto. Por ejemplo, este es el óxido de magnesio y este es el agua, ¿no? Esta es la primera parte, esta es la parte reaccionante. Entonces, ¿qué me va a dar si uno estos dos compuestos? Me va a dar un hidróxido de magnesio, ¿no? Aquí el magnesio está trabajando con 2. Aquí con 2. Y el oxígeno, aquí con más 2, ¿no? Y el oxígeno también está trabajando, pero con carga negativa, menos 2. Cuando vemos estas dos cargas que son iguales y son negativas, se tachan, se eliminan. Por eso no hay números pequeños aquí abajo, aunque se sobreentiende que aquí hay un 1 y aquí también hay un 1. Ahora, como el magnesio está trabajando con más 2, aquí también va a ir a trabajar con más 2, ¿no? Con más 2. Y vamos a intercambiar. Este 2 viene aquí y el menos 1 del oxidrilo, del hidróxido, va a venir aquí. Por eso ya no hay números, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir formando las ecuaciones. Ahora vamos a ver si están igualadas. Por ejemplo, tengo aquí el magnesio 1 y aquí magnesio 1. Por si acaso, este 2 solo multiplica al oxígeno y al hidrógeno, no al magnesio. Por eso está entre paréntesis. Y nos vamos al hidrógeno. Tengo 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 hidrógenos en el producto. Tengo un oxígeno más otro oxígeno, serían 2 oxígenos en el primer miembro. En el segundo miembro tengo 2 por 1, 2 oxígenos. Mi ecuación está igualada. Bien, vamos a ver este caso del hidróxido de potasio, también de la misma forma. Tengo aquí el hidróxido, el óxido básico, ¿no? El óxido básico. Y aquí tengo el agua. Entonces, primero coloco el potasio y luego el OH, ¿no? El hidróxido. Y vamos a ir igualando con 2 aquí adelante. 2 potasios, 2 potasios. 2 hidrógenos, 2 por 1, 2 hidrógenos. Un oxígeno más otro oxígeno serían 2 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos en la parte del producto, ¿no? Facilito. Y por último, también, bueno, por este caso tenemos al aluminio. Este es el trióxido de dialuminio, ¿no? Es un óxido metálico. Y vamos a mezclarlo con el agua y esto me va a dar un hidróxido de aluminio, ¿ya? Vamos a igualar, a ver, aluminio 2, aquí tengo 2 aluminios, ¿no? Primero empezamos por el metal, 2 aluminios. Aquí vamos a colocar 2 por 1, 2 aluminios. Hidrógenos, 3 por 2 serían 6, 2 por 3 serían 6 hidrógenos. Oxígenos, 3 más 3, porque aquí está 3 por 1, es 3. 3 más 3, 6 oxígenos. Y aquí tengo 2 por 3, también 6 oxígenos, ¿no? De esa manera vamos igualando. Bien. Vamos a pasar ahora a los ácidos oxácidos. En su fórmula directa, vamos a ver en dos casos. Cuando la valencia es par, ¿qué necesito para formar ácidos oxácidos? Necesito primero el hidrógeno
también necesito un no metal, en este caso el azufre, vamos a trabajar con el azufre. Y por último, el oxígeno. Estos tres elementos se combinan de esta forma para formar ácidos oxáceos. Primero se coloca hidrógeno, en el medio el azufre y en el otro extremo el oxígeno. Y para ver sus cargas, vamos a ver que el hidrógeno es positivo, es +1. El azufre es +6. Bueno, lo estamos haciendo trabajar con +6. Y el oxígeno siempre con -2. ¿Ya? En este caso, ¿qué me va a dar? Mezclando estos, así de esta forma, me va a dar un ácido oxáceo. Hidrógeno 2, azufre y oxígeno 4. ¿De dónde salen estos números? Estos números pequeños. Ahora vamos a explicar. Cuando la valencia es par, como en este caso, la valencia es par del no metal, 6, se escribe un 2 inmediatamente como subíndice en el hidrógeno. ¿Ya? Este 2 se escribe inmediatamente. Ahora, ¿qué se hace con estos dos números? El 6 y el 2 se suman. ¿Ya? Se suman. ¿Cuál sería el resultado de esto? Sería 8, ¿no? Vamos a colocar aquí un 8, ¿no? 6 más 2 serían 8. ¿Qué se hace con ese 8? Se divide entre el 2 del oxígeno. Entre el 2. ¿Y cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 4, ¿no? 4. ¿Qué se hace con ese 4? Se coloca debajo del oxígeno. Así, de esta manera, como hemos quedado aquí. ¿Ya? Como es par, va un 2. Ese 2 se suma. 6 más 2, 8. Se saca la mitad, es 4 y va al oxígeno. Este es el ácido sulfúrico. Es uno de los ácidos más utilizados en la industria. Así es que vamos a utilizar también nosotros bastante este ácido. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Cuando la valencia es impar, de la misma forma, vamos a necesitar el hidrógeno, un no metal con valencia impar, en 5 en este caso, y el oxígeno. ¿Qué me va a dar esta unión de estos tres elementos? Me va a dar un ácido oxácido con signo impar, ¿no? O sea, con valencia impar. De la misma forma vamos a hacer como en el caso de los pares. Cuando la valencia es impar, en este caso +5, se coloca un 1 directamente en el hidrógeno. Un 1. Y luego, ¿qué se hace? Estos se suman, ¿no? Se suman. Aquí sí te vamos a poner. El 5 más el 1 se suma. Esto me va a dar 6, ¿no? El resultado, 5 más 1, 6. ¿Qué vamos a hacer con este 6? Lo vamos a dividir entre 2 o vamos a sacar su mitad. Sería 3, ¿no? Este 3 va a ir directamente debajo del oxígeno. Y mi fórmula me va a quedar de esta manera. Hidrógeno 1, se sobreentiende que hay un 1 aquí, y oxígeno 3. Este es el orden que tiene que tener los elementos para identificar a los ácidos oxáceos. Este es en el caso de los pares y este en el caso de los impares. O sea, cuando trabajan con valencias impares o valencias pares. Nomenclatura. ¿De qué manera vamos a nombrar a los ácidos oxáceos? Primero tenemos que conocer los prefijos para empezar. El 1 es igual a mono, el 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta y 8 octa. Hasta ahí nomás vamos a llegar porque el último nivel de energía es de 8. Y ese está, creo que es el osmio, el elemento que tiene 8 en su valencia. Vamos a también necesitar aprendernos esto.
Depende al número de oxidación del no metal, la nomenclatura es. Si trabaja con 1 o con 2, se va a mencionar como hipo-oso. Hipocloro-oso. ¿Ya? Si trabaja con 3, 4, va a ser oso, cloroso. Si trabaja con 5 o con 6, va a ser ico, clórico. Y si trabaja con 7, va a ser perclórico, ¿no? En el caso del cloro, perico. Eso es la base para la nomenclatura. Ahora vamos a ver. En la fórmula tenemos esto de aquí. Fíjense, el orden hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es mencionar en la fórmula tradicional, habíamos dicho, que también es la clásica, utiliza el oso icoperico, ¿ya? Este es el ácido arsenioso. ¿Por qué es oso? Porque está trabajando en este caso con 3, el arsenio, más 3. ¿Por qué? Más 3, a ver, fíjense. Porque 3 más 3, con este 3 se va a sumar, 3 más 3 es 6 y su mitad es 3, por eso ese 3 va al oxígeno, ácido arsenioso. En la nomenclatura stock utilizamos números romanos, ¿no? Entonces aquí va a ser el trióxido, o trioxo, porque hay 3 oxígenos. Arsénico romanos 3, porque el arsenio está trabajando con valencia 3. Y en la sistemática vamos a utilizar también el prefijo trioxo. ¿Por qué trioxo? Porque hay 3 oxígenos. Trioxo. Arseniato. Todos van a llegar a tener el ato, van a llegar a terminar en ato, ¿ya? Arseniato, y utilizó la fórmula, los romanos, 3. De hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. En este caso, aquí debería estar de porque hay 3 hidrógenos. De trihidrógeno, ¿no? Esto falta aquí. Ahí se han equivocado, ¿ya? De trihidrógeno. A ver, veamos este otro. El ácido cloroso. ¿Por qué es ácido cloroso? Porque está trabajando aquí con más 3. El cloro tiene valencias de más 1, o perdón, menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, si trabaja con 3, habíamos dicho, aquí si trabaja con 3 o con 4, su nomenclatura va a ser oso, ¿no? Oso. Entonces, ¿qué hacemos con el 3? Lo sumamos. 3 más 1, 3. La mitad, 2. Por eso viene un 2 en el oxígeno. El ácido cloroso. En la stock vamos a utilizar los romanos y vamos a decir ácido, la función ácido, dioxo. ¿Por qué es dioxo? Porque tiene 2 oxígenos. Clórico, ¿no? Clórico. En este caso, tendría que ser dióxido cloroso. Aquí está mal. Vamos a corregir. Cloroso. ¿Ya? Estas imágenes a veces nos fallan a la vista. ¿Ya? En este otro caso de la sistemática, dióxido, ya hemos dicho, porque tiene 2 oxígenos. Clorato, esta es la T, clorato. Tal vez este está en otro idioma, no sé. Clorato 3. Porque el cloro está trabajando con 3. De hidrógeno. Fíjense, de hidrógeno. Entonces, un solo hidrógeno. Ya no vamos a poner el mono, ¿no? Simplemente hidrógeno. En el caso del ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico habíamos dicho que trabaja con más 6, ¿no? El azufre. Y si nos fijamos, si trabaja con 6, entonces va a ser ico. Ácido sulfúrico en la forma tradicional. En la stock, ácido tetra. ¿Por qué tetra? Porque hay 4 oxígenos. El 4 me indica tetra, ¿no? Aquí está el 4, tetra. Tetraoxo. Tetraoxo porque hay 4 oxígenos.
sulfúrico, porque está trabajando con 6, la terminación ico, sulfúrico, como aquí. Y vamos a utilizar los romanos 6, ¿no? El romano 6 porque el azufre está trabajando con valencia 6. En su forma sistemática, el tetraoxosulfato, ya habíamos dicho tetraoxo, porque tiene 4 oxígenos, tetraoxo. Sulfato, la terminación ato, para todos los de la sistemática es la terminación ato. Y vamos a colocar los romanos 6 porque trabaja con el número 6. D, y aquí nuevamente falta dihidrógeno. Dihidrógeno, ¿ya? Necesito, nos hemos equivocado en esta imagen al escoger esta imagen, pero vamos a ir corrigiendo estos datos. Entonces, tetraoxosulfato, 4 de dihidrógeno. Bien, vamos a pasar ahora a los ácidos oxácidos, pero para hacer o realizar la fórmula de reacción. ¿Qué es lo que necesito para formar una ecuación? Necesito un óxido ácido, o sea, un anhídrido. ¿Ya? Un anhídrido. En este caso va a ser el anhídrido sulfúrico. Más el agua. ¿Ya? Vamos a utilizar el agua nuevamente para estos ácidos. Esto me tiene que dar un ácido oxácido. Habíamos mencionado que este es el primer miembro, ¿no? Este es el primer miembro donde están las partes reaccionantes. Y el segundo miembro es el producto, es el resultado. El ácido oxácido entonces va a ser ácido sulfúrico. ¿Qué hacemos? Colocamos el hidrógeno, después el no metal y por último el oxígeno. Y como habíamos mencionado, como el azufre aquí está trabajando con más 6, porque el oxígeno aquí trabaja con menos 2. Como son divisibles, entonces se simplifica. Aquí quedaría 1 y aquí quedaría 3, ¿no? Este 3 es precisamente este de aquí. Entonces, para mi fórmula de los ácidos oxácidos, de igual forma, el azufre va a trabajar con 6, más 6. Aquí hemos dicho, para que estos puedan trabajar de esta manera, que el azufre se suma con este 2 que va aquí, ¿no? 6 más 2, 8. Este con este, 6 más 2, 8. La mitad, 4. Por eso viene este 4 aquí. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces, de esa forma llegamos a realizar la ecuación de formulación de esta reacción. ¿Ya? A ver, el óxido de carbono más el agua me va a dar un ácido carbónico. Y vamos a ver qué necesitamos. Habíamos dicho que un anhídrido, ¿no? También es un óxido, pero no metálico, porque trabaja con los no metales. Entonces, este es el óxido de carbono. Aquí el carbono está trabajando con más 4. ¿Ya? Con más 4. Porque el oxígeno trabaja siempre con menos 2. Y como estos dos números son divisibles, lo que se hace es simplificar. Aquí llegará a ser 2 y aquí 1. ¿Ya? Entonces el carbono está trabajando con más 4. Vamos a mezclarlo con agua, habíamos dicho, ¿no? Vamos a mezclar con agua. Eso me va a dar esta flechita de irreversibilidad. Me indica que es el otro lado de la reacción. Me va a dar, primero coloco el hidrógeno y como es par, coloco el 2, ¿no? Como es par, coloco el 2. Voy a colocar seguidamente el carbono y después el oxígeno. En ese orden, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno.
Ahora, habíamos dicho, como el carbono está trabajando con más 4, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? 4 más 2 llegaría a ser 6. La mitad, 3. ¿Ese 3 dónde va a ir? Al oxígeno. De esta manera. Y mi fórmula queda así, ¿no? Esa es la fórmula correcta. H2CO3. Ahora, como en todas las ecuaciones hay que igualar. Y de esta forma vamos a igualar. Nos fijamos, el carbono, aquí hay un carbono en el primer miembro, un carbono en el segundo miembro, en la parte del producto también hay un carbono, estaría igualado. Hay dos hidrógenos en el primero, en el segundo también hay dos hidrógenos. En el primero hay un oxígeno y aquí hay tres oxígenos. Entonces, ¿cómo vamos a igualar? Ah, perdón. Aquí tengo dos oxígenos más un oxígeno, serían tres oxígenos. Aquí tengo tres oxígenos. Mi ecuación estaría igualada. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a formar otro? El anhídrido perclórico. ¿Recuerdan que anteriormente habíamos hablado de del per y del ico? Aquí el cloro me indica que está trabajando con 7. Este es un anhídrido. Hemos hecho bastantes anhídridos. Y el oxígeno siempre con -2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Que estas valencias se intercambian de esta manera, ¿no? El 7 es del cloro y el 2 es del oxígeno. Hay 2 átomos de cloro y 7 átomos de oxígeno para el anhídrido perclórico. ¿Por qué es per? Porque es con la valencia 7, que es la que trabaja. Per, el número 7. Vamos a mezclarlo con agua, H2O. Y esto nos va a dar un ácido perclórico. Si se fijan, estamos utilizando todavía el nombre. Aquí era anhídrido, pero ahora es un ácido porque lo hemos mezclado con el agua. Ácido perclórico. ¿Y cómo hacemos la distribución de sus átomos? Como el cloro está trabajando con 7, este número es impar. Por lo tanto, hay un 1 en el hidrógeno. Se suma, ¿no? 7 más 1, 8. La mitad es 4. De ahí viene este 4 al oxígeno. ¿Ya? De esa manera. Ahora, como hemos dicho, hay que igualar los átomos. Vamos a empezar por el cloro. Aquí tengo dos cloros en el primer miembro y tengo un cloro en el segundo miembro. O en la parte del resultado, ¿no? Aquí, un cloro. Aquí tengo dos cloros. Entonces, ¿con cuánto vamos a igualar? Vamos a colocar un 2 aquí delante del compuesto. Y lo que habíamos mencionado, que este 2 va a multiplicar al hidrógeno, va a multiplicar al cloro y va a multiplicar al oxígeno. ¿Ya? Entonces, tengo 2 por 1, porque aquí hay un cloro, 2 por 1, 2. Aquí, 2 cloros. Estaría igualado el cloro. El hidrógeno, tengo 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 hidrógenos. Y el oxígeno, tengo 7 oxígenos. Más, aquí tengo otro oxígeno. 7 más 1, 8. 8 oxígenos en el primer miembro. En el segundo miembro, 2 por 4, 8. Entonces tengo 8 oxígenos. De esa manera vamos a ir igualando. ¿Ya? Tienen que fijarse bien. A ver este otro. Vamos a hacer el ácido. Bueno, tenemos aquí en este caso el trióxido de dinitrógeno. ¿Ya? Trióxido de dinitrógeno. Vamos a mezclarlo con el agua. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar el ácido nitroso. ¿Ya? Aquí el nitrógeno está trabajando con +3, ¿no? Aquí también va a trabajar con +3. +3. ¿Qué se hace cuando es impar? Se suma 1, ¿no? 3 más 1,
4. La mitad, 2. Por eso viene este 2 en el oxígeno. Para igualar vamos a utilizar un 2. De igual forma, este 2 va a multiplicar a cada uno de los átomos. Ya estábamos sabiendo esto, estamos haciendo más ejercicios. 2 por 1, 2 hidrógenos. Tengo aquí 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 nitrógenos. 2 nitrógenos. 3 oxígenos más 1 serían 4 oxígenos en el primer miembro. En el segundo miembro, 2 por 2, 4 oxígenos estaría igualado. De igual forma, en el caso del nítrico, del óxido nítrico, tenemos aquí que el nitrógeno está trabajando con más 5. ¿Ya? Con más 5. 5, aquí también va a trabajar con más 5. ¿Ya? Vamos a recordar entonces que necesitamos un anhídrido, un óxido no metálico, y lo vamos a mezclar con el agua. Como es impar, 5 más 1, 6. La mitad, 3. Ahí está el 3 en el oxígeno. Y vamos a igualar con un 2 también de la misma forma, ¿no? A ver, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Aquí tengo 5 más 1, 6 oxígenos. De esa manera estaría igualada mi ecuación. Espero que les haya servido esto. Espero que me hayan entendido, pero si tienen alguna duda, tienen que escribir al grupo para que yo pueda ayudarles. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias y buena suerte, jóvenes. Cuídense mucho.